Está en el aire la voz del amanecer. Está en el aire una emisión más del programa que tiene el mismo nombre de esta radio. Un buen día a todos los hermanos y amigos que están del otro lado en la escucha de este programa. Mis queridos, aquí el título de hoy, una ofrenda. Es el título, ese es el título, una ofrenda. Aquí mi tema, mis hermanos, está basado en el capítulo 53 de Isaías. 53, versículo 10. Sigue a 12, pero vamos a comentar otros versículos más. Les invito para una palabra de oración. Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús estoy en su presencia. En el nombre de su amado Hijo voy a leer unos versículos bíblicos. Padre Santo, para repartir con mis hermanos y amigos que están del otro lado. Fortalezcanlos en su Espíritu Santo. Que su Espíritu esté trabajando con aquel que necesita ser liberado de la incredulidad, del poder del pecado, del poder de la enfermedad que le tiene atado sobre una cama del hospital. Libéralos, mi Dios, hoy. Que esa palabra sanadora, que el poder de la sangre de su Hijo vertida en la cruz, alcance esa gracia a los que están necesitando hoy. Yo soy muy necesitado, mi Dios. Dame fuerza y dame ánimo espiritual. Que aquí no sea palabra de hombre, pero que sea su Espíritu Santo a través de mi persona. Padre Santo, acompáñame en este momento, en el santo nombre de Cristo. Amén. Amén. Mis amados y queridos hermanos en Cristo, el tema de hoy, como ya dije, una ofrenda es el título. 53 de Isaías. El libro de Isaías, mis hermanos, nosotros venimos leyendo en ese trimestre que ya estamos cerrando. Entonces ya compartí desde el 1 de enero. Ya estuve compartiendo otros temas sobre el profeta Isaías. Ya tengo varios programas grabados sobre este profeta, que fue un profeta mesiánico, un profeta que profetizó sobre el Evangelio de Cristo. Y aquí ya viene todo el libro de Isaías, hablando de lo que es el pecado, lo que es la transformación, lo que es la gracia, lo que es la sangre derramada, lo que es la virtud de nuestro Dios en la persona de Cristo hoy, para transformación, perdón y transformación del ser humano, que es muy importante. Mis amados, entonces me siento comprometido con ese tema y no puedo dejar pasar ese trimestre sin hablar una vez más. Y quizás el próximo trimestre sigo hablando de lo que es el capítulo 53 y lo que es el libro de Isaías. Aquí dice el versículo primero: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? El tema de hoy, sobre ese tema de Isaías, versículo 10 a 12, que dice así el versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verás el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis queridos, aquí
el profeta Isaías estaba mostrando lo que, o podemos decir así, estaba pintando el cuadro que iba a ser las aflicciones de Cristo. Mis queridos, entonces hay una pregunta en nuestro estudio que dice, ¿qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por los pecados? Que ya leímos 53:10, lo que dice, con todo eso quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso es lo que dice el profeta Isaías de acuerdo a esta pregunta. La palabra hebrea se refiere a una ofrenda expiatoria o restitución. Eso está en Levítico. Si usted quiere conferir, capítulo 5, 14-6. Y después capítulo 7. Después el capítulo 7, 1-7. Que podrá expiar los agravios intencionales contra otros. Levítico 6, 2 y 3. Ahí en el libro de Levítico expresa todo lo que fue los sacrificios por los pecados, por todas las ofrendas, las fiestas, todo está. Es muy interesante conocer bien lo que es el libro de Levítico. Esos pecados fueron señalados por Isaías 1-3 y 10, 12, 58. En el capítulo 1 de Isaías, vamos a recorrer un poco. Vamos a recorrer un poco lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Vamos a ver. Es muy interesante, mis hermanos y amigos, recorrer la Biblia, conocer las Escrituras. 1-3, que dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Isaías acompañó todos sus reyes. Oíd cielo y escuchad tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mis queridos hermanos y amigos, aquí vemos por qué la razón de este pueblo como pueblo de Dios fue fracasado. Aquí el profeta Isaías describe que los animales fueron mucho más y son mucho más inteligentes de lo que fue este pueblo aquí. Porque los animales conocen su dueño, conocen el pesebre, conocen su domicilio, podemos decir así. Conoce a dónde tiene que dormir todas las noches. Y el pueblo de Israel desconoció. Después de una vida de esclavo, después de 40 años de peregrinación, pasaron por diversos sufrimientos porque ellos se quisieron hombrear todo eso. ¿Por qué? Dieron la espalda a Dios, provocando al siervo de Dios, hablando contra Moisés, hablando contra Aarón, blasfemando. Quería volver a Egipto porque allá estaba mejor. Y bueno, y así fue. Hasta que Dios tuvo compasión de esta gente. Dios se retiraba de ellos y la maldad de su pecado se agravaba sobre ellos. Y pedía misericordia y Dios estaba con ellos. Entonces, por eso esa calamidad del mundo hoy, mis queridos, la calamidad del mundo es porque el mundo dio la espalda a nuestro Dios como el pueblo de Israel. Aquí está la foto, está pintado. Todo lo que Dios hizo por esta gente está escrito. Porque si no fuera para ti y para mí hoy estas enseñanzas, eso se había quemado, como ya dije en otros programas anteriores, con tantos libros buenos que se quemó, con tantas inspiraciones importantes, fueron quemadas. Pero eso perduró en el tiempo, Dios guardó, para que tú y yo hoy podemos ver, orientarnos, como dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fue escrito antes. Entonces debemos recurrir
y ver sus desobediencias, cuál fueron, y cuidarnos de no ir por el mismo camino. Entonces aquí dice, además del pecador debe devolver a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa, antes de ofrecer el sacrificio. Eso era la ley de aquellos tiempos, mis queridos. Antes de ofrecer el sacrificio para recibir el perdón, él tenía que pagar y ofrecer una ofrenda por la persona agraviada. Aquí Dios, para perdonar todos sus agravios, que ya les cité el capítulo y versículo en Levítico. Comparamos con Mateo. Vamos a ver Mateos. ¿Qué dice el libro de San Mateos? Perdónenme. Vamos a ver. Mateo 5, 23 a 24. Vamos a ver qué dice. Aquí. 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tú ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjale tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con él, primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso dijo Jesús. Primero arreglarnos con el hermano para después presentar nuestra ofrenda a Dios. San Juan en su carta dice que el que no ama a su hermano que ve, menos a Dios que no ve. Si yo quiero amar a Dios, quiero saber cuánto yo amo a Dios, tengo que medir cuánto amo a mi hermano, cuánto amo a mi prójimo. Entonces ahí hay una medición muy especial para que yo vea cuánto estoy amando a mi Dios. Entonces, mis queridos, vamos a ser fiel, honesto y leal con la palabra de Dios. Porque aquí está todo escrito, está todo revelado por el Espíritu Santo a través de los años, por los labios de los profetas. Entonces, vamos a ser fiel a la interpretación y no buscar interpretar de acuerdo a mis necesidades. De acuerdo a mis necesidades, eso no es lo correcto. Porque mi necesidad va a estirar para mí, va a estirar para la carne, para mis razones. Y aquí no hay razón. Porque uno que no debía, vino a esta tierra para pagar por tus rebeliones y por mis pecados. Y en el caso de un uso indebido, involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Está en Levítico 5, versículo 16. Ahora podemos entender Isaías 40, versículo 2, donde Dios consuela a su pueblo exiliado, diciéndole que éste ha pagado suficiente compensación por su pecado. Pero después de la reparación debe haber un sacrificio. Y aquí está en Isaías 53. Aquí en Isaías 53, Él llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras transgresiones, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras razones, llevó todas nuestras opiniones personales. No dejó nada para ti y para mí, solo dejó la línea y Él, a donde podemos ver la luz de la humillación que es en la persona de Cristo. La línea de la luz de la humillación que es en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Para encontrar el refugio, el refrigerio que está necesitando nuestra alma. Tú estás pasando por un cuadro hoy. Tú estás sufriendo una aflicción. Capaz enterrando un ser querido, enterrando la abuelita, el abuelito, o el hermano, la madre o el padre. Un desgarro emocional en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Es comprensible, yo comprendo porque ya pasé por ese cuadro. Pero hay un Dios que nos consuela, mi hermano.
Hay un Dios que nos consuela, mi hermana, mi amigo. Hay un Dios que está de tu lado. Capaz una separación, pero hay un Dios que te consuela, hay un Dios que te anima, hay un Dios que arregla todo y pone las piedras en el lugar para que pueda ofrecer un sacrificio genuino y vivo delante de Dios, como hizo el profeta Elías. El gran profeta Elías, él tuvo que arreglar un altar, mi hermano, mi hermana. Él no ofreció el sacrificio de cualquier manera. Entonces hoy vamos a arreglar nuestro altar. Vamos a entrar en la presencia de Dios, porque ahí ya fue pagada nuestras culpas, fue pagado todos nuestros desánimos, toda nuestra aflicción. Yo te invito, mi hermana, mi hermano, hoy, a apropiarte de la gracia que está a tu disposición en la persona de Cristo. Ya está, fue donada esta salvación por el amor de Dios. Tú no necesitas pagar nada, solo necesitas levantar y decir como dijo el profeta Isaías: eis-me aquí, envíame a mí. Cuando el profeta Isaías estaba todavía en su vida anterior, él vio el trono de Dios, él vio la gloria de Dios, él vio el Padre Celestial. ¡Ay de mí que soy hombre muerto!, dijo Isaías. Un ángel toma una tenaza con una brasa del altar y quema los labios del profeta Isaías y purificó. Tus pecados son perdonados, limpiado tu vida, parafraseando las frases de este versículo. El profeta Isaías quedó, vamos a decir, contento, alegre, feliz. De repente una voz: necesitamos enviar a alguien. ¿A quién enviaremos? La voz resonó en los oídos del profeta Isaías. Y sin mediar pensamiento: eis-me aquí, envíame a mí. No mire tus condiciones, mi hermana, mi hermano, mi amigo. Levanta y corra a los pies de Cristo. Haga lo que tú tienes que hacer. Tú eres las manos de Dios en esta tierra. Tú eres los pies de Dios en esta tierra. Camine. Tus ojos son los ojos de Dios en esta tierra. Pida la unción divina, el colirio del cielo, para que tus ojos sean ungidos y pueda ver las dimensiones espirituales y ver las necesidades que te rodean. Levantar la vista al cielo como levantó David en el Salmo 121, que relaté en un programa de esos. Y levantar la mano contra las tormentas satánicas, contra los espíritus de enfermedad, los espíritus de desavenencia en los hogares, espíritus de pelea, y reprender esos demonios. Porque muchas veces esos demonios, ellos no vienen espiritualmente a hablar en tu oído. Usas personas que están atadas por ellos, que también necesitan ser liberadas por tus oraciones y por nuestros esfuerzos en oración delante de Dios. Porque, fijémonos un poquito, las ciudades grandes, las calles llenas de delincuentes, llenas de matones, de asaltantes, violadores, seres humanos igual que tú y yo, atados por las cadenas del diablo, asolando la sociedad inocente, matando solo para ver caer el cuerpo, como ya dije en programas anteriores muchas veces. Necesitamos orar por esas almas, que Dios limpie de la calle, que Dios limpie, que Dios salve, que Dios tome medida. Necesitamos orar con fuerza, con ánimo y con poder. Tú te sientes debilitada, yo me siento debilitado, mi hermano se siente debilitado. Crea en la sangre derramada en la cruz, que aquí habló el profeta en Isaías 53. Entonces ahí está, que aquí dice así. Ahora podemos entender Isaías 40, donde Dios consuela el exiliado, diciéndole que ha pagado suficiente compensación por sus pecados. Entienda, mis hermanos, vamos a entender esa palabra.
Él ya pagó suficiente compensación por nuestros pecados, no para estar de vuelta llorisqueando. Señor, 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 no llorisquee más. Tome la lección del apóstol Pedro en la puerta hermosa. Pedro fue un hombre fracasado, fracasó, negó. Sabemos la historia, no vamos a entrar en detalle. Pero allí en la puerta, la hermosa Pedro, lleno del Espíritu Santo, transformado por la gracia de Dios. Esa gracia que te quiere transformar a ti y a mí en el día de hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y vio aquel pobre lisiado que ya se estaba envejeciendo pidiendo el favor de tantos que le veía y le encontraba por la calle. Y encontró el mejor lugar. Y fue el mejor lugar, porque allí entraba el Espíritu de Dios en el corazón de Pedro y Juan. Y Pedro, con toda la avidez espiritual, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy, mi amigo. No mediar palabra con esos demonios. En el nombre de Jesús, retira de aquí. Desocupa esta vida, Satanás. Fuera de aquí en el nombre de Jesús. Yo soy lavado por la sangre del Cordero. Si Él te quiere acusar tu vida, digo, yo soy lavado por la sangre del Cordero. Y llevo todos mis pecados en la cruz. Y me liberó de todo mal. En el nombre de Jesús te digo, retira tu mano, retira tu mirada, retira tu pie, retira tu presencia. Eso tiene que ser hoy nuestra oración. Porque el mundo religioso, mis hermanos, fracasa y vive peludeando, podemos usar esa palabra, un poco grosera. Porque no se apropia, no toma dominio propio de lo que Dios le dio. Vive llorisqueando. Pedro no oró al Dios de los cielos allí, pidiendo: Señor, venga a interceder aquí en este momento por este lisiado. Él levantó la mano: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Eso es nuestro papel, es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero después de la reparación debe haber un sacrificio. Aquí está Isaías 53, lo que vengo recalcando. El siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero, en favor de los que se han extraviado. Ese es un capítulo que todos los evangélicos, todos los cristianos del mundo conocen de memoria, Isaías 53. Pero hoy es necesario que sea refrescado en tus oídos y esa palabra baje por tu mente a tu corazón y mida tus pensamientos, mida tus intenciones, vea cuánto tiene que sacar para dar lugar a ese capítulo maravilloso y que la sangre de Cristo tome dominio de tu vida. Aunque cortado de la tierra de los vivientes, eso está en Isaías 53:8. Comparar con Daniel 9:26, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de la esperanza para nosotros. El siervo se levanta de la muerte, de la tierra sin retorno, para recibir exaltación y ver su linaje prolongar sus días. Isaías 53, 10 a 12, que ya estuve leyendo. Mis queridos, entonces, eso es muy importante cuando nosotros ponemos en lugar las cosas de nuestro Dios, que habla con nosotros. Él no habla para Él, Él habla porque quiere tu bienestar, quiere ver tu vida prosperada como hijo suyo. Dios no quiere ver sus hijos del fracaso, sus hijos mendigando pan. Él quiere ver sus hijos fortalecidos, llenos de ánimo y alcanzando a otros, por lo cual ellos fueron alcanzados. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Primero vamos a leer el Salmo 32, versículo 1 y 2. Vamos al Salmo 32. Rapidito vamos a ver qué dice este Salmo maravilloso. Es una base para nuestro conocimiento.
que dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese a dónde Él te coloca, aparte de perdonarte y darte el derecho a todas las expensas del cielo, Él te pone en un lugar de privilegio como bienaventurado. Eso es sumamente importante, mis hermanos. Poner en consideración lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué dice nuestro apóstol Paulo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Oh, glorias al Dios de los cielos. Cristo, no éramos pecador, pero Él murió por esos pecadores para libertar del peso de la muerte, del peso del pecado y darnos la entrada en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia! ¡Qué poder! ¡Qué alegría poder proferir estas palabras de vuelta el apóstol Pablo por nosotros! Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:16, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay muchas personas que dicen: yo no hago eso, no hago el otro, yo tengo derecho a la salvación porque eso. No, aquí no es así, no es así. Por las obras nadie se salva. Ya dije en programas anteriores, aunque tus padres te hubieran criado en una caja o en una pieza de vidrio, con las más finas alimentación y cuidado, tú tienes un linaje, una sangre, una estirpe pecadora. Si te morís hoy o si te mueres, vas a la tierra fría y va a pasar por un juicio. No hay cuidado en esta tierra humano que pueda librar un alma del juicio. Pero nuestro Dios, por medio de la sangre de Cristo, esté a donde esté y sea quien sea, Él nos libera del mal. Aquí dice: y ser aliado, en el capítulo 3 de Filipenses dice: y ser aliado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe es donde nosotros alcanzamos la gracia, la misericordia y el poder para la salvación. Y para ser un instrumento, para ser un vaso en las manos de Dios. Como yo leía el matinal paulino, si no me falla la memoria, ayer, sobre el vaso de barro. Una masa de barro, el olero pone en su rueda y prepara un vaso fino de honra, y de la misma masa de barro prepara otro para otro uso más vil. Él hace del barro lo que él quiere, y así el barro se tiene que dejar, no puede imponerse contra el alfarero, porque él quiere hacer algo mejor de lo que es. Lo mismo es hoy. Si estás pasando por una prueba, confía en la misericordia de Dios, porque en la prueba Él te va a dar la salida para ser un vaso mejor que ayer, ser un vaso con experiencia, un vaso con inteligencia divina para consolar otro mañana si Él te da vida. Así es las cosas de Dios, mis queridos. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos 2:9. Dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que no hay justicia en esta tierra que pueda valer. Todos tienen que pasar por la sangre de Cristo
que fue derramada en su muerte. Pero glorias al Dios de los cielos, que esa muerte retuvo él en la tumba 3 días, porque ya estaba todo preparado por Dios, y al tercer día fue resucitado glorioso. Glorias al Dios de los cielos por eso. Yo le glorifico, le engrandezco a Dios y me emociona hablar, porque son verdades divinas, verdades que el Dios de los cielos respalda. Entonces, mis queridos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios tiene para ti las misericordias de Dios en sus manos para darte. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Fíjese, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la gracia, y por cuya herida fuiste sanado. Por cuya herida fuiste sanado. Él llevó en su propio cuerpo. Ahora, mis queridos, vamos a dar glorias al Dios de los cielos, porque eso es el Dios poderoso, que murió para libertarnos del peso de la muerte. Ahora tú, por medio del bautismo, tú eres sepultado en las aguas. Es sumergido las aguas del bautismo una vez que cree en las promesas de Cristo y es resucitado. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está a la diestra de Dios. Si nosotros creemos que habemos resucitado con Cristo, que nuestra fe fue pura, fue verdadera, creemos y creímos en todo este sacrificio que estamos hablando y que leímos en el profeta Isaías 53, vamos a resucitar con Cristo, creer en esta resurrección, que nuestros pecados quedó todo sepultado sobre las aguas y somos nueva criatura en Cristo. Crean en esta resurrección, mi amigo. Crean en este poder, crean en esta gracia inmerecida que fue derramada en la cruz, la vida de un cordero sin mancha, para libertar y liberar un mundo lleno de pecado. Glorias al Dios de los cielos, y que Dios te bendiga en el día de hoy. Padre Santo, lo que me diste entregué en su nombre, y que ellos puedan anotar en la tabla de sus corazones, para no pecar contra ti y ser nueva criatura. Haga de nosotros, que estamos alimentando nuestras almas en el día de hoy con esa palabra maravillosa, nuevas criaturas para el reino de los cielos. En el santo nombre de Jesús. Amén.